Vamos a hablar de turismo y las perspectivas que hay de aquí a final de año. Se ve pues un entorno retador, pero al mismo tiempo con ventanas de oportunidad. Ha sido una actividad resiliente el turismo con todo y la crisis, pero bueno, pues hay choques externos que ponen también en riesgo flujos turísticos hacia nuestro país, sobre todo los que provienen de Europa. Vamos a platicar con Braulio Arzuaga, el presidente del CENET, el Consejo Nacional Empresarial Turístico. ¿Cómo estás, Braulio? Buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estamos a mitad del año haciendo un corte de caja. ¿Cómo calificarías este primer semestre en materia de turismo en México? Sí, mira Darío, déjame comentarte, y es cierto lo que tú decías, ¿no? Hay ciertos retos que nos marcarán y nos están marcando este año, pero también hay unas ventanas importantes que se han dado y que nos dicen que estamos en una recuperación importante, ¿no? Te doy datos que son los últimos que hemos publicado, datos de enero, abril, que son los que el INEGI ha, digamos, publicado y que nosotros en el CENET los hemos estudiado y los hemos publicado en nuestras publicaciones que hacemos todos los meses. El ingreso de visitantes internacionales, yo te podría decir que ya estamos al nivel de diciembre, estamos 0.4 por arriba del nivel de diciembre, insisto, de enero a abril. Y también igual la llegada de turistas aéreos, estamos pues prácticamente ya ahí, ¿no? Estamos -3%. Creo yo que los riesgos o estas oportunidades que se dan es en cuanto a la llegada de turistas internacionales, que seguimos 20% abajo, y en la llegada de turistas fronterizas, que estamos 42% abajo, y las llegadas de cruceristas, que estamos también 40% abajo. Sin embargo, hay datos importantes, ¿no? Creemos que, o no creemos, hemos visto que la recuperación en playas es muy importante, toda la parte de sol y playas para México es importante, y déjame darte datos de tres aeropuertos importantes. Primero, Cancún de enero a mayo estamos por arriba del 19 en un 9.5%, Los Cabos con un desempeño impresionante del 12.4%, y Vallarta sí trae todavía un reto que es -6.2. Pero estos tres aeropuertos pues ya están recibiendo el 70% de la actividad internacional, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que sí, por supuesto que hay datos importantes en cuanto a la recuperación, en cuanto a sol y playa, y esto es lo que nos hace pues tener estos números que ya te decía yo. Sin embargo, también los retos grandes y fuertes que tenemos es recuperar segmentos como grupos y convenciones, y lo que nosotros llamamos la cuenta comercial, que son los viajeros de turismo, que ellos pues todavía no están digamos en un volumen adecuado, y esto afecta mucho a las ciudades. Entonces, sí, por supuesto, en su conjunto estamos por arriba del 19, y estamos viendo un desempeño correcto, pero al final de cuentas cuando lo desagregamos es cuando hay que poner atención en ciertos segmentos o ciertas ciudades que todavía no llegan a su plena recuperación. Por supuesto. Braulio, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Braulio, el tema de la inflación, ¿cómo ha impactado al sector turístico? Me refiero a la parte de tarifas y por supuesto pues el control de los costos que deben de tener las diferentes empresas. Sí, mira Rogelio, creo que esta es una pregunta bastante oportuna porque estamos en una industria, toda la industria turística es una industria muy intensiva en capital, y agua, luz, combustible, nómina pesan muchísimo en un estado de resultados, y cuando le ponemos un componente de inflación, ¿no? Derivado de pues tantos años o 2 años de esta pandemia, en donde puso mucha presión a la economía, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania también ha venido a afectarnos. Al final de cuentas, pues sí, la inflación es alta, la inflación nos pone pues en una situación complicada para poder tener un estado de resultados, digamos, con más beneficio Sí. en las líneas de hasta abajo, ¿no? Entonces, ha sido muy complicado porque muchas de esas, digamos, en donde tenemos más inflación, no le puedes trasladar a un cliente final ese incremento en la inflación, y sobre todo cuando venimos de una crisis tan grande. Entonces sí es una presión muy fuerte, no solamente en la hotelería, sino en toda la cadena del turismo,
y pues bueno, obviamente sabemos que viviremos con esto por mucho tiempo, no es algo que vaya a pasar en breve, sino que vamos a tener que vivir con esto mucho tiempo. Si a esto le agregas pues los altos costos de la energía, sí. Ya muchas veces la energía es más barata comprársela a la CFE que a energías limpias, que muchos hoteleros, como ejemplo, ya tenían contratos con plantas de cogeneración o de lo que fuera. Al final de cuentas era más barato, pero hoy con el porteo pues se hace más caro, ¿no? Entonces tenemos eso, tenemos también todo esto, pues se pone complicado en el sentido de que, insisto, es una industria de muy intensiva en capital, con costos, con deuda, pues en muchos de los casos muy alta, que pues hoy por hoy muchas empresas están trabajando para el banco, ¿no? Braulio, encima de todo, pues nuestro principal mercado, y lo ha reafirmado en estos 2 últimos años, pues es el estadounidense, ¿no? Es correcto. Sí, Darío, mira, ese es uno de los temas que a mí me preocupan porque a números cerrados del año anterior llegaron 10.400.000 de americanos. Nuestro segundo mercado emisor importante es Canadá, y solamente llegaron 400.000, 456.000, si no estoy mal. Entonces tenemos una dependencia del mercado americano muy grande. La realidad es un mercado muy importante y probablemente el más importante del mundo, pero yo creo que debemos de tener estrategias para cerrar estas brechas, porque no podemos depender del número 1 al número 2 con un gap de 10 millones de visitantes al año. Claro. Y la expectativa para abrir nuevos mercados, Braulio, a partir pues de lo que nos comentas de no concentrar demasiado en 2 países el arribo de turistas. Pues mira, con la degradación a categoría 2 es muy complicado. Acuérdate, Rogelio, que no se puede tener nuevas rutas hasta que no tengamos o recobremos la categoría número 1. Entonces, pues es difícil, ¿no? Hay mercados que han crecido de las rutas que ya existen, pero al final de cuentas, hasta que no tengamos, que ya vamos para 26 meses, pues la categoría número 1 va a ser muy difícil de poder diversificar y poder pues no depender tanto de un mercado que, insisto, sí es el más importante, pero que al final de cuentas debemos de no depender tanto de ellos, ¿no? Y bueno, pero el momento que está viviendo el mundo por la, primero, pues reactivación de brotes de COVID, por el otro lado, pues todavía factores como el desmantelamiento o disrupción que viven las cadenas de suministro ligado al problema de la guerra y la alta inflación hacen prohibitivo el turismo europeo o más allá de Estados Unidos, ¿no? Pues mira, la inflación que tuvimos digamos, en los tickets aéreos en diciembre del año pasado fue del 66%. Entonces sí es una inflación muy alta, y como ya lo decía yo antes, muchas veces pues no se puede trasladar esto al consumidor final. El conflicto bélico, por supuesto, que pone atención o presión también en los posibles viajes, pero lo que es un hecho es que tampoco hemos visto, digamos que disminuciones hacia la quinta ola que dicen, ¿no? Que ya estamos en una quinta ola. Yo no soy ningún experto y no puedo decir si estamos en esta quinta ola o no. Sí es un hecho que hay más contagios, lo vemos en nuestras familias y lo vemos también en nuestras empresas, en donde llevábamos varias semanas sin contagios y hoy por hoy sí existen más, pero no hemos visto cancelaciones y tampoco las vimos en el primer trimestre. En el primer trimestre con Omicron y con el conflicto bélico a su máxima expresión, pues nosotros vimos que se diferían ciertas grupos o convenciones o viajes, ¿no? Pero no cancelaciones como lo hubo, digamos, en marzo del 2020, ¿no? Entonces, no quiero sonar así catastrófico ni mucho menos. Es notable, yo diría, la recuperación en su conjunto, aunque ya cuando lo desagregamos y vemos ya con una lupa, pues hay segmentos que son bien importantes para ciudades, ¿no? La Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, la Ciudad de Monterrey, el mismo Puebla, pues requieren de grupos de convenciones y de viajeros de negocios, y es por eso que nosotros hemos dicho, sí, por supuesto, hay una recuperación, pero no podemos echar las campanas al vuelo porque pues están estos
estos segmentos y estas ciudades que no están en su recuperación plena. Braulio Arzuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico, muchas gracias por la entrevista. Gracias a los dos, muchas gracias. Bueno.